Muy bien, nuevamente, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos a esta sesión número 1, sesión virtual de nuestro programa Aplicación de la Metodología Escuelas de Campo de Agricultores en la prestación del servicio de extensión agropecuaria. A todos agradeciéndoles nuevamente su participación en esta sesión. Bueno, vamos entonces para el día de hoy a que trabajemos un primer recorderis frente a la metodología, los protocolos para elaborar nuestras escuelas de campo y también pasemos a la parte de sistematización de las actividades, recordando que la sistematización tiene que ver específicamente con grabar, con tomar nota, con escribir cómo fue esa experiencia con ese grupo de productores, con esas personas, realizando esos talleres, esas sesiones de aprendizaje con ellos. Recordemos también que tenemos como entregable final el desarrollo de su taller o sesión de escuela de campo, teniendo en cuenta, por un lado, el mismo estudio de caso con los cultivadores de papa o un estudio de caso adicional con los grupos con los que ustedes actualmente estén laborando, con los que ustedes intervengan dentro de su ejercicio laboral. Muy bien, vamos entonces nuevamente a ponernos a tono, a armonizarnos cómo estamos con toda la información. Recordemos que dentro de este curso hablamos de la norma de competencia laboral, desarrollar programas de inducción de acuerdo con metodologías y normativa técnica. Aquí hablamos de la preparación de actividades y de la orientación de actividades como tal. Este es nuestro trabajo cuando nosotros estamos desarrollando una escuela de campo, estamos facilitando, transmitiendo, orientando actividades y para ello pues hay unos criterios obviamente que debemos tener muy en cuenta. Estos criterios vienen específicamente desde la norma de competencia laboral que tienen que ver con la clasificación de herramientas, con el establecimiento del plan de trabajo, con la evaluación del programa, con la instrucción de actividades, verificación de qué recursos tenemos, socialización del programa con el grupo y está obviamente muy enlazado con todos los procedimientos y protocolos que tienen que ver con el desarrollo de una escuela de campo de agricultores, ¿sí? Para ese caso, entonces, volvamos nuevamente a tener ese recorderis actualizado. Recuerden que nosotros comenzamos ese trabajo haciendo un contacto previo, identificando pues estos líderes de zona, estas personas que son, digamos, coordinadores, que están en las acciones comunales, que están en puestos de liderazgo dentro de la comunidad, dentro de esa vereda, con quienes nosotros vamos a explicar, ofrecer el proyecto que queremos trabajar, de tal manera que si esas personas nos dan la entrada, pues obviamente con la comunidad podemos realizar esa escuela de campo de agricultores y que nos apoyen en convocatoria y en la conformación de ese grupo de participantes. Nuevamente, unos elementos muy importantes, la identificación de la zona para programar esas primeras reuniones. Según nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pues vamos a obtener información general sobre esa comunidad, qué sistemas productivos se manejan, cuál es el nivel de organización social, disponibilidad de recursos. Seleccionamos un lugar, un grupo, teniendo en cuenta entre estos criterios, otros, la necesidad de capacitación que tienen esas personas. Aquí podemos ayudarnos con un árbol de problemas específicamente para esas necesidades. La ubicación estratégica de la zona en donde vamos a intervenir. Un lugar que represente pues esas condiciones típicas de producción en la región y que tenga un fácil acceso para todas las personas dentro de ese grupo que estamos seleccionando. Y una disponibilidad tanto de las personas que haya un interés común, como de la parcela o del espacio durante todo el desarrollo de esa escuela de campo de agricultores, es decir, un área disponible para instalarla cerca a nuestros lugares habituales de reunión y que también se constituya como el espacio en donde nosotros desarrollamos esos talleres, esas actividades específicas de aprendizaje. Organización de ese grupo de trabajo, nuevamente, definir qué grupos vamos a tener, localizarnos geográficamente en dónde están esos productores a través de un mapa, lo podemos realizar con ellos mismos, organizar los grupos por la vecindad, es decir, manejar esa equidistancia entre los grupos o entre las personas con los diferentes grupos. Tamaño del grupo nuevamente, podemos trabajar entre 15 a 25 personas por grupo y si tenemos una cantidad grande
de productores, de personas participantes, pues tener subgrupos, tener grupos adicionales que nos permitan pues tener un manejo mucho más fácil para todos. Inscripción de esos participantes, para eso debemos desarrollar una ficha de inscripción en donde nosotros específicamente tengamos los datos principales de esos productores, dónde está ubicado, su finca dentro de la vereda, grado de escolaridad si es necesario, donde tenemos también edad, si es posible, para que podamos tener, digamos, clasificación por grupo etario, nivel de escolaridad, ¿cierto? Datos de la finca, datos de la familia, ese núcleo familiar, ¿sí? Tiempo de experiencia, actividad económica, herramientas y equipos que tienen su finca, áreas agrícolas, áreas pecuarias, especies animales, etcétera, etcétera. Con esa ficha de inscripción podemos nosotros empezar a caracterizar a ese productor que está dentro de nuestro grupo de trabajo ECA. Es importante tener en cuenta en ese primer acercamiento, explicar cuáles son nuestros objetivos, a dónde queremos ir, cuál es la metodología que vamos a utilizar, armonizarla obviamente con esas personas, qué requisitos tenemos, qué compromisos debemos asumir y sobre todo qué reglas vamos a establecer. Muy importante, en el documento de apoyo que tenemos sobre la ECA de cacao nos indican muy bien, démosle nombre a esa ECA que nos permita también tener mayor apropiación de la misma, identificándola con un nombre en específico y sobre todo con una cartelera pues podemos nosotros hacer unas reglas de juego, unas reglas de trabajo que nos indiquen específicamente cumplimiento, participación, qué respeto vamos a tener, aseo del lugar, nombramos un promotor por grupo para motivar el desarrollo de esos talleres y nombramos también un representante pues de todo el grupo por cada taller que vamos a realizar con el fin de que de apoyarnos. Siempre vamos a buscar todas estas personas inquietas en los grupos que nos permitan ser un apoyo, que nos ayuden, que nos colaboren y teniendo en cuenta, obviamente, desde que charlamos la parte inicial del facilitador, lo más importante es que tengamos una dupla, que haya dos personas, uno enfocado en la parte técnica y otro que esté enfocado también en lo social, en lo dinámico, en lo empresarial, así como en este tipo de temáticas para apoyarnos y mejorar mucho más la experiencia. Muy bien, hasta aquí tenemos dudas, inquietudes. Adelante, compañeros, los escucho por ahí. Francisco, Perfecto. no, todo Sí, perfecto, estamos bien. perfecto. Si alguien desea intervenir, puede levantar su manito para que le demos la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Continuando entonces rápidamente, diagnóstico de la situación inicial. ¿Sí? Aquí vamos a realizar un análisis de esa situación actual, identificando necesidades, desafíos. Podemos utilizar, perdón, alguna técnica de diagnóstico participativo que nos permita precisamente analizar y con el grupo tengamos en cuenta que siempre vamos a determinar cuáles son las prioridades, qué temáticas necesitan, qué problemas necesitan ellos por ser resueltos, cómo van a ser las jornadas de trabajo, cuáles son las metas, es decir, hasta dónde queremos llegar con la intervención que estamos realizando. Y recordemos que debemos diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen esas personas. Para eso realizamos la prueba de caja. Recordemos en sesiones anteriores hablamos de la prueba de caja como tal, qué herramienta es, qué nos permite a nosotros realizar, cuándo la realizamos durante la Escuela de Campo de Agricultores. Muy bien, en las presentaciones tengan en cuenta que se encuentran las instrucciones para realizarla, cómo la hacemos, cuándo la hacemos y también en qué consiste esa prueba de caja. Perfecto. Después de haber hecho ese diagnóstico participativo con el grupo, reconociendo su nivel de conocimiento, pues ahora como facilitadores, ¿qué debemos hacer? Presentar y validar el currículum, es decir, los temas con los que nosotros vamos a abordar las diferentes actividades dentro de la escuela de campo. Primero, planificamos en conjunto esos temas, esos plazos, es decir, qué compromisos vamos a asumir, qué entregas vamos a realizar y proponemos obviamente al grupo también esas prioridades, esos elementos, esos compromisos, esas actividades. Tengamos muy en cuenta que las propuestas deben aprobarse precisamente por quién, por esos productores. Ellos se deben sentir parte del desarrollo curricular de los diferentes temas y por lo tanto pues es muy importante contar
con su aprobación, con su visto bueno mínimo, con sus observaciones, con el fin de que todos nos armonicemos, tengamos claridades de cuáles son los elementos con los que vamos a trabajar. Tengamos en cuenta que también hay que establecer la duración del ciclo de formación. Esto lo charlamos en algún momento. El ciclo de formación tiene que ver con el número de talleres que voy a realizar y el tiempo de duración de todo el programa ECA. Tengamos en cuenta que ese programa puede durar de acuerdo con el ciclo productivo, puede durar un par de meses, puede durar un semestre, puede durar 10 meses, dependiendo de ese ciclo vegetativo, de ese sistema de producción que estamos manejando. Y también hay que tener en cuenta que un programa de ECA lo puedo desarrollar en uno o en más ciclos de formación, es decir, lo puedo hacer en un año, en 2 años, en 3 años, dependiendo de cuál es precisamente ese ciclo productivo y cuáles son las necesidades que hemos identificado con ese grupo de productores. Asimismo, el taller o la sesión de formación puede durar o toda la jornada, 6, 7 horas aproximadamente, incluyendo almuerzo, incluyendo descanso, ¿cierto? Para eso, pues, requerimos de una preparación adicional, o puede durar también media jornada, 3, 4 horas, dependiendo de esas características del grupo, de lo que acordemos en esas reuniones y de las temáticas que tengamos nosotros que ir abordando. Muy bien. Pasemos ahora rápidamente a la elaboración de los materiales didácticos y las guías. Y en este caso, tengamos muy en cuenta que debemos elaborar ciertos protocolos, protocolos de formación, debemos elaborar protocolos de inscripción, cómo vamos a proceder, entendiendo que un protocolo es ese guión, esa guía metodológica que me permite realizar cada actividad dentro de ese taller o sesión de aprendizaje. Y aquí describimos de manera ordenada cada uno de los procedimientos para abordar esas temáticas que voy a orientar en esa jornada de trabajo durante la ECA. El material didáctico, compañeros, también importantísimo que son los elementos físicos que me permiten ayudar a comprender los temas. Estos son papel, son cartulina, cuerdas, fichas, baldes, sogas, imágenes figurativas, telas, avisos, figuras, todo que esté relacionado con ese tipo de cultivo, con ese sistema productivo, ¿cierto? Por ejemplo, teníamos nuestro sistema de lecheros, entonces si vamos a examinar mastitis, por ejemplo, debo elaborar una imagen figurativa con los niveles o los colores que me salen en la prueba California Mastitis Test, qué significa esto, para poder que yo orientar, estimular el aprendizaje activo y mejorar, obviamente, la retención de información en ese grupo. Estos son elementos que yo diseño, yo fabrico o yo puedo adquirir, ¿sí? Y son materiales que deben ser muy didácticos, muy ilustrativos, pensados en colores, con imágenes, con figuras que me permitan precisamente facilitar esa comprensión. Y finalmente, las herramientas y equipos, pues son los elementos necesarios para el desarrollo de esas actividades prácticas en cada una de las sesiones. Es importante dentro de los preparativos que nosotros proporcionemos a todos los participantes todas las herramientas precisamente para que se garantice el trabajo práctico. En una imagen aquí vemos palas, palines, bueno, podadores, hoces, etcétera, etcétera, para que lo tengamos muy en cuenta. Finalmente, dentro de estos preparativos, pues definimos el escenario de formación, en dónde vamos a trabajar, como lo vemos ahí en la fotografía. Y allí entonces tengamos muy en cuenta que las actividades de formación las realizamos en campo, en las fincas de los productores vinculados, obviamente, ese es el espacio de trabajo. Allí es muy importante tener Profe, muy en... buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante, ¿Qué más, Jacobo. profe? Qué pena, soy Jacob. Sí, señor, adelante. ¿Alguna Es pregunta, que, alguna consulta en particular? sí, bueno, ya don Germán apareció, no, sino que don Germán y yo estábamos aquí y no aparecíamos, pero ya aparecimos, qué pena. Perfecto, no hay ningún problema. De todas formas, recuerden que esto queda grabado, lo pueden ver más adelante, no hay ningún problema. En No, este momento estamos de haciendo una. un recorderis y organizando mucho mejor la información para que ustedes tengan un insumo mucho más completo y puedan desarrollar su taller o sesión de aprendizaje dentro de su beca. Muy bien, Listo, profe, entonces, gracias. finalmente, hablamos, las actividades de formación se realizan en campo. Importante dentro de esos preparativos, el permiso.
Hay que tener muy en cuenta, aclararle al propietario qué actividades vamos a realizar, el permiso pues de ingreso a la finca, que nos permita acceder a ciertos espacios de su finca, ¿cierto? Para nosotros poder realizar esas actividades en campo. Preparar previamente la parcela o el espacio para cada sesión, teniendo en cuenta cuál es el tema que yo voy a abordar. Entonces, si tenemos temas de índole agrícola, previamente debo ir al cultivo o la parcela, tener mis cintas listas, mis carteles listos, mi documentación, mis avisos informativos listos, con el fin de que yo pueda desarrollar adecuadamente esa sesión de aprendizaje en ese espacio. Y sobre todo también es muy importante, esto hace parte de la apropiación y es incitar a ese productor para que ese predio en donde estemos trabajando se vuelva un predio demostrativo, ¿cierto? Y esto lo logramos a través de qué? De los resultados que obtengamos a partir de la realización de esa sesión de aprendizaje con los demás productores vinculados. Entonces, es muy importante dentro de esa definición del escenario que tengamos esos tres ítems muy claros y que los trabajemos en función de eso. Ahora, hay unos criterios que nos permiten a nosotros definir una finca demostrativa o una finca modelo para el desarrollo de esa ECA. Lo primero, que lo hablamos también hace un rato, es que las características de ese sistema productivo sean similares a los sistemas productivos de la vereda o del espacio geográfico que vamos a abordar con el desarrollo de la ECA. Es importantísimo eso, ¿cierto? Y que sean similares a las de ese grupo que estamos formando en particular. Segundo, que sea de fácil acceso también para el grupo. Recordemos la equidistancia, recordemos inicialmente la asociación o la agrupación que hacemos según las distancias, según las veredas que estén unas concomitantes a otra para que nuestros productores puedan participar. Tercero, que tenga espacios para realizar esas actividades, para que tengamos esas parcelas de aprendizaje. Y cuarto, muy importante, es que el dueño o los dueños tengan muy buena disposición para compartir esas experiencias con los demás. Estos son unos criterios fundamentales que nos permiten seleccionar el lugar para esa parcela de aprendizaje o la finca demostrativa o el espacio en donde voy a desarrollar mis sesiones, mis talleres de aprendizaje o de autoaprendizaje con ese grupo de productores o grupos de productores. Finalmente, desarrollamos los talleres o sesiones de formación como tal. Y para esto, bueno, ya lo vimos recordando el ejemplo de nuestro extensionista con ganaderos, en donde ya trabajamos un diagnóstico inicial, donde ya eh, revisamos unas temáticas en particular, preparamos una primera reunión, tuvimos en cuenta todos esos aspectos, hicimos una oferta de ese currículum y la validamos con el grupo, precisamente ¿para qué? Para llegar a ese ejercicio de aplicación que nosotros ya lo estuvimos realizando, ya lo estuvimos socializando y que es importante que lo terminemos de afinar en función precisamente a ese protocolo. Vemos por aquí como anexo cómo realizamos esa prueba de caja, que ya lo vimos en sesiones anteriores, ¿cierto? Que tiene que ver con el recorrido, con la recolección y análisis de respuestas. Y ahora entonces vamos a pasar precisamente a la sesión como tal. Esta información ya la revisamos en un momento anterior, entonces vamos a pasar rápidamente, entendiendo que nuestra sesión se puede estructurar en 6 etapas importantísimas, ya lo hablamos: una apertura, una activación, un reconocimiento de necesidades o retroalimentación, unas actividades de aprendizaje como tal, un refuerzo participativo que tiene que ver con la evaluación, con los impactos, con cómo hemos trabajado esa sesión de aprendizaje, qué han aprendido esos productores y finalmente un cierre. Y tengamos muy en cuenta que conocer esas etapas de la sesión de aprendizaje nos permite elaborar un protocolo para desarrollar ese taller o esa sesión de formación ECA. Vamos a ver rápidamente, ya hablamos un poco de esa apertura, hablamos un poco de esa dinámica de activación, de qué tan dinámicos debemos ser, de qué tan prácticos debemos ser, así como cómo planteamos esas actividades de aprendizaje, ese refuerzo que tiene que ver con la evaluación como tal para horizontalizar y homogeneizar los temas aprendidos, y finalmente ese cierre en donde puntualizamos compromisos, concluimos, damos una breve orientación de lo que esperamos revisar en la próxima sesión, etcétera, etcétera. Eso ya creo que ya lo tenemos muy claro. Ahora,
¿Qué hacemos nosotros dentro de ese taller o sesión de formación? Esta es la parte que hemos complementado nosotros para poder realizar ese trabajo como tal en el taller. Y tenemos 15 pasos fundamentales, 15 pasos súper importantes, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con qué? Con un saludo, con una instalación de ese taller como tal, con un manejo directo de cómo vamos nosotros a saludar a esas personas, qué vamos a hacer con ellos, ¿cierto? Que específicamente vamos a hablar nosotros durante esa sesión de aprendizaje. Aquí hacemos toda esa socialización, eh, empezando qué, o saludando muy bien, o teniendo en cuenta eh, la retroalimentación, cómo les fue en esa sesión anterior, qué hicieron en ese taller anterior, ¿cierto? Si lo aprendimos, no lo aprendimos, qué dudas nos quedamos, ¿sí? Y allí vamos entonces a anunciar los temas que vamos a trabajar durante esta jornada, durante esta sesión como tal. Perfecto. Dentro de la dinámica de retroalimentación, que es el segundo paso, pues es una primera actividad divertida en donde podemos leer preguntas, podemos leer algunas afirmaciones sencillas sobre esos temas que ya hemos tratado, con el fin de que de incentivar nuevamente a ese grupo de productores en las actividades de aprendizaje, cómo vamos abordando esos temas, qué nos quedó por ahí pendiente, ¿sí? Y obviamente podemos nosotros pues hacer recordar y reforzar esos conocimientos adquiridos en todos esos participantes. Esa dinámica la hacemos más o menos en unos 15 minutos aproximadamente. Luego, para poder trabajar, trabajamos o ya nos enfocamos en conformar subgrupos de trabajo, porque esto nos facilita precisamente que los participantes compartan conocimientos, experiencias, realicen las actividades que tenemos planteadas, discutan los temas tratados, hagan consensos, tomen decisiones conjuntas. Y conformar estos grupos, pues nos permite que en el taller cada participante tenga que la oportunidad de compartir, la oportunidad de aportar sus experiencias con las personas pues de su vereda, de su comunidad, y que sobre todo, pues nos permitan ver o verificar intereses comunes en torno al desarrollo del ciclo productivo. Entonces es una actividad de conformación de subgrupos que la podemos hacer en 10 minutos aproximadamente. Entonces podemos ponerle nombres a esos subgrupos: el grupo polillas, el grupo papas, el grupo flores, el grupo raíces, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego ya trabajamos tema número 4 o paso número 4, la inducción como tal al tema técnico, al tema ambiental, al tema empresarial, según lo que estemos trabajando. Aquí ya trabajamos específicamente las preguntas o los temas de ese taller o esa sesión de aprendizaje y damos las orientaciones a cada uno de los subgrupos para el trabajo. Si entregamos una pregunta, entonces damos la pregunta técnica, damos una orientación de 5 minutos para responderla, damos nuevamente la orientación eh, para socializarla con los demás. Aquí nosotros como facilitadores explicamos cómo vamos a hacer los ejercicios prácticos durante esa actividad del día, ¿sí? Y al mismo tiempo también inducimos al cuestionamiento sobre las respuestas que conocemos y sobre la actividad como tal que vamos a realizar. Esta actividad la podemos hacer en un espacio de 15 a 20 minutos aproximadamente, en donde induzcamos precisamente al tema y pongamos en situación a los participantes con la temática específica que vamos a trabajar durante toda el taller o la sesión de formación. Muy bien, pasamos entonces a la dinámica de reactivación, previo obviamente que tengamos muy en cuenta que ya realizamos los ejercicios prácticos en campo como tal, ¿cierto? Aquí ya nuestros productores aplican y comparten sus experiencias de forma grupal. Allí entonces trabajamos sobre directamente el tema técnico como tal, realizamos los temas en campo, hacemos las demostraciones en campo, mostramos con qué herramientas didácticas trabajamos en campo, mejor dicho, ejecutamos todo lo que hemos planificado para trabajar como tema técnico durante esta sesión de aprendizaje. Número 5. Número 6,
nos vamos a la preparación de la plenaria. Previamente tengamos en cuenta que la realización de estos ejercicios prácticos lo podemos hacer en un espacio de 1 hora, hora y media, dependiendo de qué hayamos acordado con el grupo. Hay que tener en cuenta que este aspecto número 5, digamos que es el aspecto prácticamente central de la sesión, porque aquí trabajamos todo el abordaje técnico del tema en particular que estamos trabajando con el desarrollo de esta ECA. En la preparación de la plenaria, aquí simplemente con cada subgrupo preparamos una presentación sobre el trabajo práctico que realizaron. Es decir, esto es un espacio ya como tal de autoevaluación y de evaluación. Aquí podemos verificar nosotros qué tanto aprendió el grupo después de haber hecho esos ejercicios prácticos, ¿cierto? ¿Qué decisiones puede tomar ese grupo? ¿Qué recomendaciones va también a adquirir, a tomar ese grupo y a aplicar también en finca? Y nosotros como tal, como facilitadores, pues entregamos esas indicaciones mientras el subgrupo va preparando su presentación en donde va a discutir, va a establecer consensos para precisamente aplicar en cada uno de sus predios. Entonces, aquí estas presentaciones las podemos realizar de dos maneras. Por un lado, podemos utilizar o podemos elaborar carteleras que incluyan dibujos, preguntas, textos, muestras del material que tomamos en finca, ¿sí? Y otra puede ser con una presentación directa en esa parcela en forma de modelo demostrativo, perdón, de cuál fue esa práctica que realizamos, ¿sí? En ese espacio. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de mostrar el antes de haber realizado el ejercicio práctico y el después del trabajo. Entonces, aquí ya nosotros vamos constatando, perdón, qué tanto eh, ese grupo de productores ha captado lo que nosotros hemos ido facilitando. Esta actividad la podemos hacer de preparación en una media hora, 40 minutos aproximadamente. Muy bien, pasamos luego al espacio de receso, de refrigerio, de almuerzo, dependiendo de los tiempos que acordamos para el desarrollo de ese taller. Allí entonces ya disponemos de los recursos que tenemos según el proyecto, si hay para refrigerio, si hay para almuerzos, o si es un compartir, o si hicimos un convite, perdón, una comitiva, cada uno llevó para compartir, etcétera, etcétera. Este es el espacio precisamente como de receso. Ese espacio lo podemos plantear en 20 minutos, media hora, dependiendo de las cantidades de tiempo que tengamos disponibles precisamente como para la actividad. Volvemos a la dinámica, retornamos de ese receso. Y aquí entonces aprovechamos el espacio para despertar, para reanimar el grupo, realizamos una actividad lúdica que tiene como propósito ¿qué? Generar reflexiones, hacer consensos, promover el fortalecimiento del trabajo, eh, promover la creatividad, la participación del grupo. Aquí nosotros pues debemos ser bastante creativos. Recuerden que por ahí tuvimos algunos enlaces que nos hablan de dinámicas de activación, que nos hablan de dinámicas de reflexión. Entonces, en este espacio es donde hacemos nosotros precisamente ese fortalecimiento a la fraternidad, a la armonía en el grupo, a qué hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Al trabajo en grupo, al trabajo personal, etcétera, etcétera. Y es una actividad que nos dura aproximadamente 30, 40 minutos, dependiendo también de esas disponibilidades de tiempo. Seguimos con la presentación o exposición en plenaria. Punto número 9, ya vamos mucho más de la mitad de ese taller. Aquí en esta presentación, cada uno de los subgrupos expone lo que preparó, en donde hablamos en el punto 6, preparación de la plenaria. Y durante esas exposiciones, pues nosotros como facilitadores estamos atentos a la inclusión de temas relevantes, de temas en torno al ciclo productivo. También pues generamos reflexiones en el grupo específicamente, ¿cierto? ¿Para qué? Fortalecer esa comprensión del tema, llegamos a acuerdos, bueno, pedimos ejemplos. Es decir, aquí en esta presentación de la plenaria es el espacio que tiene el grupo o subgrupo de productores de explicar lo aprendido, de generar sus propias conclusiones frente a lo aprendido, de generar también dudas e inquietudes frente a lo
lo aprendido. Aquí es donde le decimos a la persona qué le quedó sonando, qué le cayó ahí en la ficha, qué aprendió. Y es un espacio de nosotros, que tenemos nosotros, perdón, también para poder, ¿qué? Evaluar ese nivel de comprensión, ese nivel de aprendizaje, hacer mejoras, etcétera, etcétera. Esta es una de los puntos también muy importantes porque aquí podemos construir el conocimiento de manera colectiva e incentivar a ese productor y a ese grupo de productores a la toma de decisiones. Esta es una actividad que se puede hacer en 40, 50 minutos, un poco más, un poco menos, dependiendo pues de la disponibilidad de tiempo. Y es una actividad también en donde cada subgrupo puede hacer su presentación en 10, 15 minutos, dependiendo de las cantidades nuevamente de tiempo. Muy bien. Seguimos con el punto plenaria y conclusiones. Aquí en este espacio entonces retomamos la discusión grupal, llegamos a consensos, unificamos criterios, tomamos decisiones, promovemos la participación. Es otro momento también para que podamos evaluar qué tanto se ha aprendido, qué tanto se ha avanzado. Es un momento también en donde podemos nosotros determinar acciones de mejora, qué cambiamos, qué modificamos, a fin de que ese grupo de productores pues aproveche al máximo esa sesión de formación y que obviamente pues no solo construya su conocimiento, sino que también comparta esas experiencias y tome sobre todo esas decisiones para aplicar pues en su propia finca cuando lo requiera. De eso se trata también esta plenaria de conclusiones. Esta actividad la podemos hacer en 10, 15, 20 minutos aproximadamente, dependiendo pues de nuevamente del recurso tiempo con el que dispongamos. Número 11, establecimiento de compromisos. Aquí entonces nos comprometemos, no solo esos productores se comprometen a la aplicación de esos nuevos conocimientos en su finca, sino que también aquí motivamos la generación de compromisos individuales. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a sembrar tantos árboles? ¿Qué vamos a podar tantos árboles? ¿Qué vamos a hacer tal aplicación? ¿Qué vamos a preparar tal fórmula? ¿Qué vamos a organizar, por ejemplo, una bodega de insumos en el caso de que se requiera? ¿Qué vamos a aplicarle el California mastitis o vamos a hacer despuntes o revisiones al ordeño a partir de todos los días, etcétera, etcétera? Aquí ya establecemos entonces qué compromisos tienen esos participantes sobre la misma aplicabilidad de esos conocimientos en su finca y es muy importante entonces que esos compromisos los registremos no solo en formatos que tengamos, sino también en carteleras con el grupo para que ellos eh, sean partícipes, se den cuenta de que hay unos compromisos establecidos y que es importantísimo aplicarlos para poder continuar. Esta es una actividad que la podemos hacer en 10, 15 minutos aproximadamente y de allí pasamos entonces a la parte final, que tiene que ver específicamente con la evaluación de la jornada. Angélica, por aquí tiene una pregunta, adelante. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, adelante. Sí, Francisco, es que tengo una pregunta. Bueno, en esta diapositiva, pues, ¿sería como la primera sesión o ya sería como la segunda sesión? Porque es que miro ahí como en el segundo punto, como una dinámica de retroalimentación. Entonces noto que de pronto ya se ha hecho una sesión anterior o cómo sería. Sí, correcto. Digamos que esto es un protocolo más a partir de la segunda sesión, en donde ya nos hemos conocido y ya podemos empezar a plantear retroalimentaciones frente a lo realizado en la sesión anterior, ¿sí? Sin embargo, yo también lo puedo utilizar, algunos aspectos los puedo utilizar dentro de esa primera sesión. Recordemos que en esa primera sesión tiene que ver con todo, con la validación del currículum que vamos a trabajar, con la validación de los objetivos, tiene que ver con el establecimiento de acuerdos, con la redacción o la escritura en cartelera de las reglas de juego, ¿sí? Que fue lo que vimos al inicio de esta sesión, ¿de acuerdo? Ah, listo, listo, ya, me queda Perfecto. claro. Muy bien, excelente. Entonces continuamos por allí con jornada de evaluación. Aquí, evaluación de la jornada, perdón. Allí pues simplemente es un ejercicio con un par de preguntitas en donde pues de manera individual calificamos qué, el desempeño total del taller,
calificamos también los temas, qué tal estuvieron los temas, gustaron, no gustaron, qué me quedó pendiente, qué nos quedó pendiente, qué otros temas también podríamos incluir en próximas sesiones. Este es un espacio para hacer acciones de mejora, ¿sí? Y es un espacio pues de una duración cortita, lo hacemos más o menos en unos 10 minutos y aquí sobre todo evaluamos que la jornada en cuanto al aprendizaje, al desempeño, a la seriedad del proceso, a cómo han trabajado los productores con los ejercicios prácticos, etcétera, etcétera. Cómo se han sentido ellos, sobre todo dentro de todo el proceso. Finalmente, pues registramos a esos participantes en 5 a 10 minutos. Ese registro lo hacemos al final, precisamente para motivar ¿qué? La participación durante todo el momento. Muchas veces tomamos asistencia al inicio y nuestro productor, me tengo que ir, tengo que estar, me voy, me pierdo, me desaparezco. Entonces, con esto, haciéndose registro de asistencia, al final, pues podemos precisamente garantizar que se queden al menos un poquito más, que se vayan hasta el final de toda la jornada y pues es digamos, un elemento que nos permite motivar. Para esto, obviamente, realizamos un formato de asistencia, de registro, que nos permita precisamente evidenciar la presencia de esos participantes. Finalmente, puntos 14 y 15. El 14 nos habla del resumen del taller como tal. Aquí, digamos que sistematizamos o registramos, ¿cierto? Lo que realizamos durante toda la jornada, qué temas tratamos, o si ya tenemos un formato con los temas abordados, aquí ya podemos chuleamos tal tema en presencia pues del grupo y damos una retroalimentación muy corta que tiene que ver con esos temas que trabajamos, ¿cierto? Allí entonces el representante de esa jornada, recuerden por allí que lo vimos al inicio, en cada jornada determinamos un representante que nos ayude, pues el representante aquí nos va a ayudar precisamente a chulear, a constatar con todos, hoy vimos esto, hoy vimos esto, hoy vimos esto, dentro de ese programa, dentro de ese currículum que en esa primera reunión socializamos y armonizamos con todo el grupo. Entonces, ese es el espacio precisamente para qué, para garantizar también buen compromiso, buena participación y que el grupo se esté dando cuenta de que, ¿qué? De que estamos trabajando y estamos avanzando. Finalmente, cerramos la jornada con el reconocimiento pues de la participación de todos los integrantes, con el reconocimiento de los logros que obtuvimos durante esta jornada, que aprendimos, volvemos a acordar el tema de la próxima sesión, el lugar, la fecha, el espacio, qué persona va a ser de pronto el promotor para la próxima o podemos hacer la elección del representante de la próxima sesión para garantizar mayor compromiso, etcétera, etcétera. Aquí simplemente hacemos como esos reconocimientos, damos ese cierre e incentivamos obviamente a los integrantes a seguir participando en las sesiones que tengamos programadas. Esto básicamente, compañeros, es ese protocolo, esa sesión de formación ECA, que es importantísimo, importantísimo que la tengamos muy en cuenta, que nos permita precisamente que sistematizar el trabajo que nosotros estamos realizando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si alguno tiene dudas, inquietudes, si quiere algún comentario en particular, lo podemos hacer. Este es el espacio, adelante, para que podamos continuar con otra partecita más dentro de esta sesión. Adelante. Sí, por ahí alguien activó micrófono. Adelante, María Rubiela, sí. Adelante, tiene el micrófono abierto. Sí. Adelante, Angélica, por ahí ya levantaste la mano, adelante. Ah, bueno, mientras de pronto María Rubiela organiza allí su micrófono. Sí, quería también como preguntar, entonces este sería como el protocolo de, más que todo para hacer esa sesión o esa clase que se haría presencial. Correcto.
Eso Este sería ya como es, todos los pasos. sí, correcto. Esto es ya cuando nos enfrentamos como tal o cuando estamos ya como tal en campo. Paso a paso, cómo nos vamos a ir conduciendo para que esa sesión sea todo un éxito y para que podamos nosotros vincular todos los temas, podamos mantener la participación del grupo, etcétera, etcétera. Este es un protocolo que, como les contaba, lo puedo manejar a partir de la sesión 2 hasta la sesión N infinito que yo tenga programada con mi grupo. ¿De acuerdo? Ah, bien. Y otra cosa, entonces este sería, Francisco, el que se tendría que presentar como, pues no sé, como trabajo final, pensaría yo. Correcto. Digamos que este ya es digamos, el entregable final que tiene que ver con cuál va a ser su sesión de formación real, con un tema real, ideal con un grupo con el que ustedes estén trabajando en la realidad, en donde estén desarrollando un tema, en donde estén resolviendo un problema, etcétera, etcétera. Esto sería lo ideal dentro de esa evidencia. Pero entonces en ese entregable, pues se haría entonces ¿con quién? ¿Con los compañeros con los demás compañeros o qué? Bueno, podríamos hacerlo con los demás compañeros, simulando, ¿sí? Ustedes nos darían las pautas de cómo nosotros debemos actuar y una opción, si ustedes tienen la forma de, durante estos casi 20 días que va a ser la próxima sesión virtual, poderlo realizar en un grupo real, plantearnos cuáles fueron los formatos, contarnos un poco, tomar algunos videos que nos permitan evidenciar, pues también nos ayuda muchísimo a presentar. Si no, acudimos a la simulación, es decir, nosotros mismos seríamos los productores, nos asignamos los roles, ustedes, cada uno, el que presente, nos da las pautas, nos guía, nos conduce cómo se va a presentar con el fin de que podamos simular al máximo la realidad, ¿de acuerdo? Ah, bien, bien. ¿Y para cuándo sería este entregable? Esta entrega, recuerden que nosotros nos vemos ya la última sesión presencial, va a ser el martes 29 de julio. Ya, entonces sería para esa fecha. Para esa fecha, sí. Ah, listo, listo. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? María Rubiela de pronto tendría algún comentario o qué sé yo, por allí. Había levantado ahora su mano. Adelante. Muy bien. Podemos entonces continuar. Perfecto. Les quiero compartir por acá, permítanme un segundo, un formato, un protocolo o este mismo protocolo de una manera un poco más sistematizada que a ustedes les permita precisamente poder ir desarrollando paso a paso dentro de ese taller o esa sesión. Lo vemos acá en pantalla, vamos a aumentar un poquito el tamaño, perfecto. Muy bien, esta es una plantilla para la elaboración de protocolos, precisamente para el desarrollo de esas sesiones de formación de una escuela de campo. Aquí entonces vamos a ver esa guía metodológica para la realización de cada una de las actividades dentro de ese programa. Aquí escribimos cuáles son los mecanismos de convocatoria, qué tiempos, ¿sí? Describimos un poco todos esos procedimientos previos, materiales, insumos necesarios que nos permiten precisamente elaborar o hacer ese taller o esa sesión como tal, insumos. Muy bien, entonces, dentro de ese protocolo, dentro de este formato, perdón, vamos a incluir ya como lo que les envié en la sesión anterior, que tenía que ver con el formato, con el modelo por parte de Cacao, ¿sí? De Fe de Cacao, en donde teníamos un protocolo, un procedimiento, ahí les envié el PDF. Este aquí lo tenemos también explicadito, lo tenemos también, se los voy a enviar en Word para que ustedes lo puedan editar y puedan ir tomando nota de todos los pormenores y de todos los preparativos que necesitamos nosotros para elaborar ese taller. Entonces, nuevamente, vemos, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, logos institucionales, nombre del proyecto ECA o número codificador o código que tengan dentro de, de ese, de esa ECA o de ese proyecto con el que están trabajando como tal, ¿cierto?
Trabajamos acá el título de la ECA. ¿Qué ECA es? ECA para cacaocultores, ECA para papicultores, ECA para la vereda tal, etcétera, etcétera. Y también le agregamos el subtítulo nombre del tema a tratar. Y aquí escribimos entonces cuál es el nombre de esa actividad que vamos a tratar. Por ejemplo, análisis California mastitis test en la leche. O, por ejemplo, preparación de suelos. O, por ejemplo, establecimiento de viveros. O, por ejemplo, análisis del agroecosistema, etcétera, etcétera. Ahí anotamos, obviamente, cuál es el tema con el que vamos a trabajar en esa sesión de aprendizaje, ¿sí? Recordemos entonces que actividad, numeramos, ¿cierto? Escribimos el número de la actividad que es, así como el número de la reunión en la que estamos trabajando, precisamente como para tener esa secuencia dentro de esa programación. Recuerden que la programación de la ECA tiene una serie de actividades, de sesiones, entonces precisamente las podemos enumerar como para llevar ese orden. En el cuadro de la descripción general que lo vemos aquí, pues obviamente anotamos el lugar. Aquí hablamos del espacio, del lugar donde se va a desarrollar la actividad de capacitación. Finca Morrogacho, finca de tal cultivo, salón número tal. Podemos escribir también parcela número 1 con tantas plantas de tal cultivo. Aquí pues definimos específicamente dónde lo vamos a desarrollar. El código que lo vemos enfrente tiene que ver precisamente pues con la identificación que tiene este documento como protocolo, pues muchos trabajamos para empresas en donde hay códigos, hay identificación de documentos y así pues precisamente lo podemos, digamos, hacer fácil para la ubicación dentro de todos los documentos que manejamos al final de la ECA cuando entreguemos la sistematización. En la convocatoria o en tipo de convocatoria, pues precisamente aquí describimos la manera cómo vamos a invitar nosotros a los participantes. Voz a voz, acuerdo previo con productores, aviso radial comunitario, con la parroquia, en el caso pues de estos espacios que tengan iglesias, etcétera, etcétera. Aquí pues simplemente vamos a describir cómo convocamos, ¿sí? Tiempo estimado. Aquí en tiempo estimado vamos a anotar cuánto tiempo vamos a intervenir o vamos a invertir, perdón, en la actividad. 3 horas, 2 horas, 1 hora, media hora, toda una jornada, etcétera, etcétera. En el número de sesiones, hablamos específicamente del número de sesiones que necesitamos o que se requieren. ¿Para qué? Para hacer este taller. Porque los talleres o las sesiones no solo se hacen en una jornada, se pueden hacer en 2, en 3 jornadas, dependiendo de qué, de la temática por abordar, dependiendo de la situación que vamos a resolver, dependiendo de lo que se va presentando en el camino y debemos ir mejorando. Entonces aquí anotamos el número de sesiones que requerimos para cumplir con los objetivos propuestos dentro de este tema. Y en el número de personas invitadas, pues aquí escribimos el número de personas que tenemos digamos, invitados adicionales dentro de ese taller, ¿sí? Podemos invitar un par de técnicos, podemos invitar a otra persona que venga de la empresa, que venga de la institucionalidad, entonces allí podemos también tener claro número de invitados y al mismo tiempo también le puedo adicionar el número de personas participantes. Muy bien. En objetivos, tanto general como específico, aquí anotamos nosotros los alcances que tiene esta actividad de capacitación. El objetivo general está relacionado con el título o con el tema general de la capacitación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sería facilitar las características principales del análisis de agroecosistemas, un ejemplo. O realizar el California Mastitis Test a las vacas lecheras, ¿sí? Ese es el objetivo principal, es lo que vamos a hacer con el tema general. Y los objetivos específicos son los propósitos que nosotros podemos tener en cada sesión de aprendizaje. Recuerden, como les he contado, los objetivos específicos son como los peldaños de una escalera que me permiten llegar a un objetivo general. Entonces allí, dentro de esos objetivos específicos, hablamos de analizar, de comprender, de conocer, de reforzar, de practicar
tal situación o de realizar tal situación para llegar a dónde? A nuestro objetivo general. Por ejemplo, si mi objetivo general es aplicar el California Mastitis Test en las vacas lecheras de mi predio, pues los objetivos específicos, ¿cuáles serán? Conocer las herramientas para el California, eh, realizar como tal el ejercicio, ¿cierto? Eh, analizar el resultado que me arroja el California. Entonces, miren que esos son peldaños que me llevan a mí a comprender cómo es ese California mastitis en las vacas lecheras y seguir aplicándolo en mi fin. ¿Estamos de acuerdo por ahí? Entonces, esos son objetivos específicos. En metas, compañeros, es, mmm, o digamos como su nombre lo dice, es llegar o dar cuenta de cuál es el punto a donde queremos llegar. Es marcar un hito, una meta, como lo dice, ¿sí? Y aquí describimos la apropiación de conocimiento esperada que tenemos con cada participante. Entonces, ¿cuál es la meta? Finalmente, que al final de este taller, cada participante sabrá cómo aplicar el California Mastitis Test en su predio. Ese es mi meta principal. Ahí es donde quiero llegar con todas estas actividades, ¿de acuerdo? Muy bien, en materiales pues vamos a marcar con una X todos los elementos que vamos a necesitar, lo mismo que en insumos. Recordemos que nosotros dentro de nuestras actividades didácticas trabajamos con qué? Con marcadores, con cuadernos, con libretas, con imágenes figurativas, con impresos, con fotocopias, con todo ese tipo de materiales que nos permite pues tener mayor didáctica con el grupo, que nos permite ir desarrollando las actividades con el grupo. Y en insumos, lo que vamos necesitando pues sea para el cultivo, sea para el sistema pecuario. Redes, aulladores, fumigadoras, abonos, vasos plásticos, el mismo aparato, perdón, las mismas paletas para medir el California, por ejemplo, vacas lecheras, eso es un insumo que necesito también, sala de ordeños, un insumo que necesito, o espacio de ordeños, un insumo que necesito también dentro del espacio, todo lo que necesitemos también en físico para poder realizar este taller del día de hoy. Podemos agregar otros. Ahí tenemos la casilla, otros materiales, otros insumos. Muy bien, hasta aquí tenemos claridades, compañeros, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, no sé qué le pasaba a mi micrófono, pero lo tenía activado. Yo había puesto la manito hace mucho rato cuando estabas en la explicación de todo el proceso Sí. general de los 15 pasos a seguir para desarrollar una ECA. Pero entonces ya al ver esta otra explicación y lo que venimos trabajando en las últimas sesiones, que es hacer un ejercicio de una ECA, de un taller, lo Sí, veo más señor. claro en estos formatos que cuando nos explica los 15 puntos, porque casi que esos 15 puntos son un proyecto de desarrollo ya para trabajar cualquier tipo de proyecto productivo, ¿sí? Entonces ahí era donde yo ahora entiendo la pregunta de Angélica, de pronto esta preocupación o esta inquietud la tenemos todos, y es una cosa de nosotros preparar una sesión de una ECA, un taller con todo el protocolo y la agenda para desarrollarlo y los temas a seguir y con qué materiales y con qué recursos, con qué insumos, qué técnicas vamos a utilizar, que es a donde estamos pensando en presentar en nuestro ejercicio, digamos, ya de resumen del curso, ¿sí? Entonces, me gustaría que tú nos dieras esa claridad, porque perfecto, quedó la explicación inicial, porque es una explicación general, y yo llevo mi cabeza a un proyecto y veo que son todos los pasos a seguir para desarrollar, para elaborar un proyecto, ¿verdad? Agropecuario. Entonces, mi pregunta es este exactamente el ejercicio que debemos hacer, pues que debemos presentar dentro de nuestra práctica como para entender que sí nos apropiamos de la metodología? Sí, este formato que estamos viendo acá nos permite ir sistematizando lo que voy a hacer en mi taller o en mi sesión de aprendizaje, ¿de acuerdo? Todo lo que debo tener en cuenta, qué preparativos, qué materiales, qué insumos, cómo lo voy a hacer, a qué horas, cuánto tiempo me va a demorar, etcétera, etcétera. Pero para que tengan la claridad, los 15 pasos son, digamos, como las pautas también para
aplicar esto que estoy haciendo por escrito. ¿Es claro? Porque yo en cada sesión de aprendizaje, ¿qué debo hacer? Saludar a la gente, tener una dinámica de retroalimentación si es del caso, conformar subgrupos para empezar a trabajar, inducir el tema técnico de qué tema vamos a hablar, realizar los ejercicios prácticos como tal para lo que yo prepare insumos, prepare objetivos, etcétera, etcétera. Es claro que ambas situaciones que hemos presentado aquí tienen que ver con cada sesión de aprendizaje porque me permite precisamente desarrollarla de una manera ordenada y secuencial. ¿Es claro hasta ahí? A mí me queda claro más sobre estos formatos. La otra, o sea, los 15 puntos le dan a uno todo un horizonte, una visión general de la metodología, desde el punto de vista contextual y metodológico, pero desde el punto de vista ya práctico, avanzando desde ese primer paso de protocolo, como lo hicimos tan práctico en la última clase que estuvimos, pues sí, es mucho más fácil de que cada uno elabore su propio ejercicio. Porque yo, pues la inquietud mía ahora es que los que no estuvieron y miran los 15 puntos ya están preguntando, bueno, pero ¿cómo hago para pasar de este punto a este y de este a otro? Y que con los tiempos y que entonces si es trabajo teórico o si ya es en la parcela. Entonces, pues pienso que lo debemos como concretar a estos formatos para que las personas que no asistieron y realmente todos tengamos como unos parámetros unificados para poder hacer nuestro ejercicio, que lo veo muy claro ya en estos formatos. De acuerdo, pero sí una claridad adicional. Los 15 pasos son como un guión, como un script, como digamos que es algo que yo repaso y tengo muy delimitado cuando yo ya me voy a desempeñar en campo. Y estos formatos me permiten precisamente anotar todos los procedimientos, pormenores, todos los preparativos para yo poder ejecutar los 15 pasos. Si me hago entender, una cosa es concomitante con la otra, ambas hay que hacerlas, porque con este tipo de formatos que estamos presentando aquí puedo yo planificar cómo va a ser mi sesión y con los 15 pasos voy yo a ejecutar lo que yo ya planifiqué previamente con estos formatos. ¿Es claro ahora sí la relación que tiene el uno con el otro? No están aislados. Pero me gustaría escuchar a otros compañeros a ver qué opinan al respecto. De acuerdo, adelante. Francisco. Sí. Me parece excelente, Rubiela. Lo que pasa es que él lo dijo muy clarito, queda muy clarito y me gusta mucho la explicación que ha dado, porque el protocolo, usted los pasos anteriores que le escribió, ya los lleva usted a un protocolo, a una guía que quede totalmente organizado y le da un orden total. Usted cuando ya va a aplicar en campo la sesión, usted el protocolo es para poco a poco le da un orden y se cumple perfectamente el objetivo buscado. Es espectacular. De pronto al principio le da uno duro, pero luego ya usted se acostumbra que una sesión de ECA, por ejemplo, de la que usted quiera, se le da el título, le da el orden y utiliza el protocolo como una guía suya. Ya usted cuando está haciendo la práctica, pues el protocolo es para usted, pero usted ya internamente va siguiendo los parámetros y se cumple perfecto. Y es espectacular ver cómo se cumplen los objetivos. Me parece excelente la explicación, doctor Francisco, y cómo lo ha dado, y queda muy clarito realmente, y es un orden, da un orden total a uno en toda la actividad que va a realizar. Es que yo no estoy cuestionando si está claro o no, estoy exponiendo en análisis y en reflexión, que una cosa, obviamente yo tengo que conocer toda la parte contextual de la formación a través de la metodología de ECA, y otra es cómo la aplico. Las dos cosas obviamente son tan importantes para el momento ya de hacer yo mi ECA, pero cuando me refiero al ejercicio práctico que ya vamos a tener todos, yo ya me voy a este último punto donde hay unos formatos muy establecidos que definitivamente los podemos y sabemos llenar porque ya conocemos esa otra parte de los 15 pasos a seguir que los tenemos que tener en cuenta, ¿sí ves? Así es, Rubiela. De acuerdo, sí, de acuerdo, para que lleguemos al consenso, sí. Este formato, nuevamente, es el que les permite a ustedes que ir rayando y codificando, ¿cierto? Y el otro
es el que les permite a usted, cuando vayan a presentar ya en público, ir paso a paso yéndose, ¿cierto? Por ejemplo, un actor le toca leer el libreto. Digamos que ese libreto es este formato que me permite a mí decir todo lo que tengo que decir, escribir todo, está escrito todo lo que tengo que decir. Pero los 15 pasos es algo adicional en el libreto para los actores, que son las indicaciones del director. Muévase así, abra la boca así, interprete así, ahora sigue por acá, sigue así, y eso pues hace parte pues de todo el libreto. Es más o menos como una analogía cuando un actor está eh, representando un papel o se está pues desempeñando como tal. Perfecto, creo que nos quedó ya muy claro la relación que tiene el uno con el otro para podernos desempeñar de una manera exitosa en el desarrollo de ese taller. Muy bien, Perfecto. vamos a trabajar entonces procedimientos previos. ¿Qué debo hacer previamente antes de que inicie esa ECA? Pues primero, como lo hablamos, seleccionar de ese espacio o ese escenario, ya lo charlamos, debe tener unas condiciones, yo debo pedir los permisos respectivos, debo haber charlado con el dueño de la finca, ese espacio debe tener unas condiciones agroecológicas pues comunes al resto de sistemas productivos para poder trabajar, debe tener pues un buen acceso, equidistante, etcétera, etcétera. Ya seleccionamos el escenario. Luego lo preparamos. Tengamos en cuenta que en esa preparación yo debo ¿qué? Antes de iniciar pues la actividad como tal, debo saber si debo llevar fichas para marcar, si debo llevar imágenes para poner con los cultivos, si debo extraer un par de plantas y llevar cartulinas para visualizar raíces, ¿cierto? Yo aquí ya tengo que empezar a mirar cómo ese escenario en donde voy a trabajar, debo ir preparándolo, colocar tarjetas, si debo llevar mesas, si debo llevar sillas, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que me permitan precisamente desarrollar como tal ya la ECA. Organización del material pedagógico, compañeros. Aquí nuevamente tiene que ver con todo lo que yo diseño, que las tarjeticas de colores, que el pliego de cartulina, que las tijeras, que las sogas para cada grupo, que los baldes, todos los elementos, así como cuando en sesión hemos tenido a veces espacio de tarjeticas, de cositas, de papel reciclado, eso hace parte de qué? De la organización del material con el que yo voy a trabajar y son esos procedimientos previos. Muy bien, ahora dentro del desarrollo de la ECA, hablamos como tal de qué? De la instalación del evento, es decir, el guión. Miren que aquí paso yo al desempeño como tal. Aquí entonces yo ya empiezo a escribir o empiezo a determinar cuáles son mis objetivos en esa jornada de trabajo. ¿Cómo voy a definir las reglas de juego? Miren que allí yo ya con el grupo, aquí yo ya estoy con el grupo de productores. Entonces les tengo que decir, hoy vamos a trabajar con estas reglas. Con la cartulina anotamos las reglas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, no estamos. Bueno, ¿qué reglas vamos a hacer? Vamos a definir, vamos a concertar, ¿cierto? Y aquí precisamente en esa instalación es donde yo charlo ya con el grupo cómo nos vamos a conducir el día de hoy en la sesión de trabajo. ¿Es claro por ahí? Muy bien. Retroalimentación. Entonces, aquí nuevamente hablamos de qué? De los recorderis. Ya cuando estemos en otras sesiones. Recuerden que en la sesión anterior realizamos tal actividad. Recuerden que aquí podemos realizar un ejercicio rompehielos, un ejercicio de repaso. Podemos trabajar, por ejemplo, el globito preguntón con preguntas sobre la sesión anterior, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Miren que aquí cuando yo me pongo a ver los 15 pasos, pues específicamente ¿qué? Los estoy aplicando, estoy induciendo al tema, estoy realizando ejercicios de retroalimentación, estoy conformando grupos, o sea, estoy trabajando sobre las reglas de juego que precisamente me dice a mí ese desarrollo como tal. Muy bien. Desarrollo del primer ejercicio, en este caso es el primero como tal, ¿cierto? Porque tenemos varios ejercicios programados. En ese desarrollo del primer ejercicio, pues hago yo ¿qué? La descripción como tal. Aquí seleccionamos grupos, hacemos preguntas de introducción, resolvemos algunas dudas que tengamos al respecto, registramos conclusiones, ¿sí? Realizamos todo ese tipo de, digamos, elementos que tienen que ver con qué, con cómo hacer el ejercicio como tal.
Luego seguimos con las instrucciones, lo que a veces charlamos en nuestras sesiones. Aquí ilustramos a los participantes sobre la forma en la que se debía hacer el ejercicio por parte de cada grupo, por ejemplo. Las actividades que debe realizar cada persona como mínimo, el tiempo requerido para cada práctica. Describimos cada una de las etapas del ejercicio, qué secuencia, qué acciones, qué reflexiones, bueno, qué registramos, etcétera, etcétera. Digamos que aquí es donde damos que todas las instrucciones, cómo hacer el ejercicio, ¿sí? Realización del ejercicio como tal, aquí ya es en campo, obviamente, en esa parcela que hemos diseñado, que hemos determinado. Aquí ya relacionamos la secuencia de cada actividad a realizar por cada grupo durante el desarrollo del mismo ejercicio. Aquí ya estamos en campo aplicando. Reunión preparatoria para la plenaria, muy relacionado dentro de los 15 pasos con la preparación de la plenaria antes del ejercicio, que era el paso número 6 por ahí. Entonces miren que cada uno de los elementos se relaciona el uno con el otro para poder trabajar. Aquí en esta reunión de la plenaria, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, damos las instrucciones a los grupos para que ellos preparen la presentación de qué observaciones se dieron, de cuál fue el análisis del ejercicio realizado, de qué se fue aprendiendo, cómo lo aprendí. Aquí, obviamente, esperamos que cada grupo pues presente, ¿cierto? En su momento, lo que aprendió de ese ejercicio práctico que realizó. En la plenaria, sobre los resultados grupales, aquí ya como tal, describimos o se habla como tal, perdón, de cómo se va a, digamos, a realizar la plenaria como tal y también lo que esperamos que cada grupo presente y el tiempo que va a tener, ¿cierto? Digamos que aquí en esta plenaria ya podemos darnos cuenta nosotros de qué aprendió el grupo como tal. Y allí entonces nosotros esperamos esos aprendizajes. Recuerden cuando hablábamos de los 15 pasos, este es el espacio para empezar también a ¿qué? A evaluar qué tanto aprendió el grupo, qué tanto aplicó, si sí aplicó bien, si no lo aplicó, si sí supo presentarlo, etcétera, etcétera. Muy bien, continuamos con conclusiones sobre la experiencia adquirida con el ejercicio y las recomendaciones. Miren que aquí en este espacio de reflexión o hacemos una reflexión conjunta sobre lo que aprendimos con el ejercicio de aplicación como tal, ¿cierto? Aquí entonces vamos a describir específicamente cómo cada grupo va a hacer su reflexión. Si vamos a hacer preguntas, si vamos a dejar que cada participante opine, si les vamos a decir, no, en una hoja de papel cada uno dibuje el procedimiento, o no, en una cartulina por subgrupos cada uno anote 5 elementos básicos para realizar el ejercicio. Miren que aquí ya hablamos sobre la experiencia de aprendizaje y evaluamos nosotros aquí qué tanto también aprendió los participantes y el grupo frente a la actividad práctica. Miren que aquí estamos recopilando ciertas conclusiones. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para avanzar dentro del taller, para aplicar más adelante en FIC. Cierre del ejercicio. Aquí en el cierre del ejercicio describimos o escribimos, ¿cierto?, la manera de terminar el ejercicio, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí con el cierre del ejercicio, le decimos al representante que nombramos, recojamos las conclusiones que aprendimos hoy. Aquí, por ejemplo, anotamos nosotros en ese guión, mediante una cartelera vamos a recoger las percepciones de cada grupo. Mediante una cartelera vamos a recoger las opiniones de cada participante. Miren que yo aquí estoy dando indicaciones. Esto es un guión que me permite a mí irme o guiarme de cómo voy a hacer yo el cierre, ¿cierto? Yo aquí, y para que tengamos claridad en todo este formato, anoto para mí cómo voy a hacer cada cosita, que voy a hacer una cartelera, que le voy a preguntar al grupo, que la actividad práctica nos vamos a desplazar a la parcela, que en la parcela entonces vamos a utilizar las raíces de las plantas o que en la parcela vamos a trabajar con 2 vacas, etcétera, etcétera. Yo aquí me estoy dando que las indicaciones
para luego desempeñarme con los 15 puntos y para precisamente tener cuáles son esas orientaciones frente a lo que voy a hacer. Llamado a lista, entonces aquí yo, ¿qué voy a anotar? Utilizo el formato que he diseñado para llamar a lista, ¿cierto? Como último punto. Evaluación de la jornada. Aquí en evaluación de la jornada, compañeros, pues yo voy a describir cómo voy a hacer la evaluación de esa jornada de ECA. Aquí, pues entonces, ¿qué puedo incluir yo? Un formatico, puedo hacer un formatico de evaluación de expectativas. Puedo, por ejemplo, hacer una actividad con caritas, carita feliz, carita triste, carita inexpresiva, no está ni feliz ni triste frente a las percepciones que tuvieron, por ejemplo, los participantes con las actividades. Miren que yo acá hago ese tipo de actividades. Me estoy dando a mí la instrucción de qué debo hacer, ¿sí? O, por ejemplo, puedo decir, voy a incluir un análisis corto de lecciones aprendidas. Entonces, a cada participante o a cada subgrupo les voy a decir que me den 3 ideas. Entonces, con esto yo estoy evaluando la jornada, frente a la jornada. Me gustó, no me gustó, me pareció interesante, hagamos otra cosa, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el cierre del evento, recuerden que esto es un guión, voy a describir yo la manera para terminar la jornada de esta ECA que desarrollé, ¿cierto? Entonces, aquí voy a decir, voy a dar los agradecimientos por la participación, voy a, no sé, dar la bendición, vamos a concluir con una canción, vamos a destacar el nivel de participación de todas las personas, de los asistentes, vamos a revisar con una cartelera el nivel de cumplimiento de objetivos de la sesión de hoy. Miren que hay una serie de elementos, de actividades, de juegos, de situaciones que yo puedo aquí anotar como guión para poder, ¿qué? Cerrar este evento, ¿cierto? Entonces, miren que cada uno de estos elementos que planteamos aquí en este formato, perdón, son, ¿qué? Guías, son indicaciones para mí, ¿cierto? ¿Para qué? Para yo poder desarrollar esta sesión de ECA, esta sesión de formación de una manera exitosa, maravillosa, que mi grupo precisamente entienda, que mis productores apliquen, que los incentive, etcétera, etcétera. Para esto, compañeros, ¿qué requerimos nuevamente? Lo que hemos charlado, dinámicas, ¿cierto? Materiales, insumos, papelerías. ¿Qué requiero yo? Técnicas de extensión y herramientas. Recuerden que por ahí les he enviado en sesiones anteriores las 80 herramientas de extensión, que si para la actividad hay que hacer un mapeo de finca, hay que hacer una línea del tiempo. Si para concluir voy a hacer un árbol de problemas, por ejemplo, para que veamos los nuevos problemas, o vamos a hacer una fotografía de la finca para que veamos, o fotografía de la parcela para que veamos en qué avanzamos, etcétera, etcétera. Aquí el llamado, obviamente, es a utilizar esas herramientas, a la imaginación, a la dinámica, a la lúdica con adultos, ¿cierto? Entendiendo cómo son los diferentes elementos, como vemos aquí, para ir desarrollando esa ECA de manera exitosa, compañeros. ¿Estamos claros hasta ahí? Creo que ahora tenemos muchas más claridades frente a cómo es el desarrollo, ¿cierto? Esta fue una acción de mejora frente a cuál fue la metodología a utilizar. La idea es que a ustedes les quede esto muy clarito y sobre todo que lo apliquen en su quehacer laboral, que lo tengan muy en cuenta, que empiecen a desarrollarlo. Es una actividad muy interesante que nos permite pues llegar a éxito con mayor facilidad. Muy bien, compañeros, creo que hasta aquí un poquito mareados con tanta información, pero ha sido información muy interesante, información que es, digamos, el culmen, lo más importante de este curso. Yo aquí ya debo estar en capacidades precisamente para planear esa ECA y precisamente para desarrollarla en la vida real con mis grupos. Entonces, nuevamente, la invitación es que a que nos dediquemos precisamente a eso. A través del correo electrónico les voy a enviar entonces esta información para que ustedes la tengan. Recuerden que nos vamos a ver virtualmente el próximo miércoles para que continuemos con la parte de sistematización, que es importantísima y es la parte ya final, y nos preparemos para la actividad del nuevamente
martes 29 de julio, que es ya nuestra actividad final, presencial, en donde espero la participación de todos ustedes. Anoten ya en esa agenda la importancia para que tengamos un compartir bien bonito en esa fecha 29 y nos podamos certificar y al mismo tiempo, si ustedes así lo consideran, continuemos pues con otros cursos de formación que tenemos en el tema de extensión agropecuaria. Muy bien, compañeros, me gustaría escucharlos en este momento. Si hay dudas, si hay inquietudes, si todo nos quedó claro. Adelante, Angélica. Sí, Francisco, la próxima sesión que es virtual, ¿cuándo es que es? ¿No es el 4 o es el martes? ¿El viernes o el No, martes? próximo viernes 4 de julio a esta misma hora, 2:30 de la tarde, trabajamos más o menos 2 horitas sobre el último tema que es sistematización y listo, y nos preparamos para la presentación del martes 29 de julio. Listo, yo les voy a anotar esas instrucciones vía correo electrónico para que la tengan y podamos entonces tener claridad con toda la información. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra observación, pregunta, duda, inquietud al respecto? Adelante, José Nelson, sí. Francisco, hermano, felicitaciones, excelente hermano, esa presentación excelente, muy bonita. Me gustaría que nos compartiera más dinámicas, pues digamos dinámicas de todo tipo, que tuviese uno, porque uno de las dinámicas cuando hace alguna actividad y se vuelve repetitivo, etcétera. Si usted tiene por ahí como una especie de dinámicas que nos comparta, para tener ahí como, para poder tenerla en cuenta en alguna actividad que realicemos. De acuerdo, claro que sí. A partir de Recuerden, mañana. en los entregables anteriores y en las presentaciones anteriores ha habido un par de bibliografías con dinámicas. Es importante también pues que hagan revisión de ellas y también quienes tengan otras adicionales que nos quieran compartir, sugerir, adelante lo podemos hacer. Recuerden que con esto estamos aprendiendo todos. Francisco, estamos pendientes del documento que nos compartió Nelson, que tú nos lo vas a enviar. Ese documento ya se compartió desde la sesión anterior del 18. Se Voy a compartió en formato revisarla entonces. PDF. Es el documento del ejercicio que hacen los cacaoteros. Revísenlo porque desde allí se sacó Ok. también toda esta aclaración. Listo, Entonces, Francisco. importante, se envió, sí, desde el 18 creo, desde que tuvimos la última sesión se les envió. Ok, de todas maneras, muchísimas gracias, Francisco. Muy completa todo este resumen de la metodología. Quedamos bien informados para Ahora sí ya seguir ahora sí haciendo ya los talleres. quedaron pulidos y listos Sí, para trabajar y para hacerlo en vivo el próximo 29, ¿de acuerdo? 29 de julio. así es, sí. Francisco, muchísimas gracias. Muy bien, compañeros. ¿Alguien más de pronto por aquí? ¿Alguna otra observación? Adelante. Sí, otra cosita, pues de manera particular, pues es que yo el viernes viajo hacia Guadas, no sé si todos puedan a esa hora, o bueno, igual eso es algo de decisión entre todos, pues no sé si se pueda la sesión por la mañana o también por parte pues suya, Francisco, no sé si se podrá o qué se podrá organizar. Pues digamos que aquí esta grabación queda, ¿cierto? Esta sesión, perdón, queda grabada, ¿sí? Yo se las envío por correo electrónico todo el video para que ustedes lo puedan visualizar en cualquier momento, ¿sí? Lo importante es sobre todo que podamos como empaparnos de todos los temas para que tengamos pues la unidad técnica y estemos armonizados con todos los temas, ¿sí? Si ustedes así me lo indican en este momento, podemos plantear si, a ver, permítanme, yo miro acá mi cronograma del viernes, si lo podemos plantear el viernes en la mañana o si esta hora les parece adecuada y quienes no puedan, se pueden remitir a la grabación. Tenemos viernes 4 de julio. No, listo, no. Ustedes me indican el viernes 4 de julio tengo disponibilidad, sea en la mañana o en la tarde. Sí, pues ya es como consenso de los compañeros también, no sé si pueda. Listo, los que estamos acá, pues me pueden indicar quiénes en la mañana o lo dejamos así 2:30 y los que no puedan se remiten al video. Buenas tardes. Sí. Sí, levanten manito por ahí para poderles dar la palabra, por favor. Sí, aló, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes para todos.
Yo pienso que la sugerencia de que sea el viernes en la mañana me parece bien. Yo también tengo en la tarde un compromiso y nos imposibilitaría estar en la sesión de la tarde. De acuerdo. Francisco, me parece excelente, yo me creo que- pongo la determinación. Otra cosa que me gustaría era que yo por lo menos me he tenido la oportunidad de conocer a todos tus compañeros, excelente, mucha riqueza entre ellos, que nos compartiéramos entre nosotros mismos pues, los correos, es decir, las actividades que cada uno va teniendo, ya sean las sumatas, en las actividades para que en algún momento podíamos participar y aprender y enriquecer nuestra formación. Muy bien, perfecto. Sí, ahí están los correos pues de todos para ese tipo de información. ¿Alguien más de pronto tenía alguna otra observación por ahí? Levante su manito. Yo también no tendría problema el viernes en la mañana para Listo. apoyar el tiempo de Ángel. Listo. ¿Les parece? Nos conectamos 8:30 o 9 de la mañana y lo hacemos Ojalá así más por una temprano. sesión de 2 horitas. ¿Sí? Ojalá más temprano. 8 de la mañana. No, ojalá fuera a las 7 de la mañana. Ah, bueno. No tan temprano, no. Ah, no. Hay que madrugar. 8 está bien. 8 de la estoy bien mañana. desayunadito. A las 8. Desayunadito. Bien. 8 de la mañana. Bien, Perfecto. está bien a las Listo. 8, está bien, me parece Listo, lo excelente. trabajamos entonces 8 de la mañana, 2 horitas aproximadamente, para que terminemos como de finalizar los temas que tenemos pendientes. ¿Estamos claros? Correcto. Correcto, Listo. correcto. Listo, compañeros, no siendo más, entonces les extiendo un saludo muy cordial, como siempre, mis abrazos, mis mayores cariños, y tengan en cuenta que este video se genera más o menos en unas 2, 3 horitas, entonces entre mañana aproximadamente les estoy enviando toda la información completa para que ustedes también puedan visualizar nuevamente. Les deseo un buen fin de semana, nos vemos nuevamente próximo viernes 4 de julio, Francisco, 8 de la mañana. Sí, una adelante. cosa adicional, qué pena. Sí, adelante. Qué pena yo molestando. No, Es no. que quería preguntar sobre, pues igual también me interesaría mucho, si no sé si en este espacio se vea en este curso la parte evaluativa, porque igual la parte evaluativa y de seguimiento, porque siempre nos quedamos como sí, en la actividad y ya. No sé si habrá algún otro curso o en este se vea esa parte de seguimiento y evaluación. No, en este mismo lo vemos. Recuerden que en la sesión pasada vimos ya evaluación e indicadores, ¿cierto? Que ahí está la presentación también enviada a sus correos. Y en la próxima vamos a concluir con sistematización de la experiencia como tal y ahí se aborda el tema de monitoreo y seguimiento. Ah, muy bien, listo. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Listo, perfectos. Muy bien, compañeros, les deseo entonces un feliz fin de semana. Nos vemos próximamente en otra sesión virtual. Hasta pronto. Feliz tarde. Chao, Gracias, chao. profe. Todo Chao, bien. gracias, muy amable, Nos vemos. compañero. Gracias, hasta luego. Luego. Saludos, chao, Feliz fin gracias. de semana para todos. Chao. Es muy amable, igualmente. Saludos, un abrazo.